La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial lleno de amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero gozo saber que estamos unidos aún en la distancia por este vínculo precioso y eterno que es la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque como dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Les saludamos con profundo afecto y elevamos oración constante por sus vidas, sus familias y su perseverancia en la fe. Para nosotros es un privilegio caminar junto a ustedes en este hermoso propósito de estudiar la Biblia, escudriñando las Escrituras con reverencia, con fidelidad al texto y con corazones dispuestos a ser transformados. Vivimos días muy importantes para nuestra nación. Colombia atraviesa tiempos de expectativa y decisiones trascendentales en medio de un ambiente electoral que despierta inquietudes, opiniones y emociones diversas. Pero como pueblo del Señor, queremos recordar con humildad y esperanza que nuestro Dios continúa reinando soberanamente sobre todas las cosas. Por eso, más que dejarnos dominar por el temor o la incertidumbre, somos llamados a orar por nuestra nación, por sus gobernantes y por todos aquellos que tienen responsabilidades públicas. Para que Dios tenga misericordia de Colombia y nos permita seguir viviendo, anunciando y defendiendo el Evangelio de Jesucristo con libertad, con fidelidad y paz. Nuestro anhelo no es político ni partidista, es profundamente cristiano. Ver a nuestro país necesitado volverse al Señor y ver a la Iglesia permanecer firme, santa y fiel en medio de cualquier circunstancia histórica. Hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un pasaje que nos confronta, nos purifica, nos recuerda que la Iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, en temor reverente y en una comunión sincera. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo. Puede ser el instrumento que Dios use para traer consuelo, esperanza y salvación a otros. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sabemos, a la luz de las Escrituras, que no caminamos solos. Somos un solo cuerpo en Cristo, llamados a cuidarnos, exhortarnos, animarnos y edificarnos mutuamente. Amados hermanos, como ya es nuestra buena y necesaria costumbre, antes de ir a la palabra del Señor, dispongamos este tiempo delante de Él, reconociendo nuestra absoluta dependencia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, basados en su misma enseñanza escritural. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno, soberano y todopoderoso,
santificado sea tu nombre y santificado también en nosotros. Purifica nuestro corazón, renueva nuestra mente y enséñanos a vivir conforme a tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, según lo dice tu palabra, y así es. Romanos 12:2. Señor, te damos gracias por tu cuidado fiel y por tu providencia constante sobre nuestras vidas, nuestras familias, tu iglesia y nuestra nación. Reconocemos con humildad que tú gobiernas sobre todas las cosas con perfecta sabiduría y absoluta autoridad y toda misericordia. Nada escapa a tu voluntad, porque tú eres el Rey de las naciones, y el corazón del Rey humano está en las manos tuyas, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. También es parte de tu palabra. En Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Y las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Hoy queremos poner delante de ti nuestra querida Colombia. Señor, ten misericordia de este país. En medio de los tiempos de expectativa, decisiones e incertidumbre que vivimos como nación, ayúdanos a no ser dominados por el temor, la división o la desesperanza, sino a descansar en tu soberanía, en tu bondad y en tu fidelidad inmutable. Te rogamos por quienes ejercen autoridad y responsabilidad pública. Concédeles sabiduría, prudencia, justicia y temor de Dios. Permite, Señor, que podamos vivir quieta y reposadamente, con libertad para anunciar el Evangelio y congregarnos, servirte y vivir nuestra fe con integridad y paz. Pero sobre todo, Padre bueno, te suplicamos que tu Evangelio avance con poder en Colombia, que muchos escuchen tu palabra, sean convencidos de pecado, se arrepientan, crean en el Señor Jesucristo y sean transformados por la gracia salvadora del Evangelio. Porque solo Cristo es nuestra verdadera esperanza y solo tu verdad puede traer vida, reconciliación y paz, paz duradera y paz verdadera a los hombres y a las naciones. Y ahora, Señor, al abrir tu santa palabra, confesamos cuánto te necesitamos. Dependemos enteramente de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón a la verdad y quita de nosotros toda distracción, indiferencia y dureza espiritual. Asiste, Señor, tanto a este tu siervo que expone como a mi esposa que lee las Escrituras, pero también en forma muy especial a todos y cada uno de los que escuchan. Padre, quita toda dureza de corazón y toda ceguera de mente que haya en los que escuchan ocasional, fortuita u ordinariamente este estudio bíblico. Danos humildad, reverencia y un espíritu enseñable, que tu palabra viva y eficaz, como lo dice tu palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Haz que esa palabra encuentre buena tierra en nosotros y produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Haz que al contemplar tu verdad podamos ver con mayor claridad la gloria de Cristo, amarle más profundamente y seguirle con fidelidad en medio de los días que vivimos. Recibe nuestra adoración, dirige este tiempo y glorifica el nombre de tu amado Hijo en medio de nosotros. Pastorea la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio. Oh Dios, que tu gracia abunde en cada uno de los que asisten y son miembros de esta iglesia. Danos una iglesia unida en fe y en conocimiento,
Danos una iglesia que se edifica mutuamente, que aprende a edificar. Y Señor, danos una iglesia que madura con salud para hacer luz y para multiplicar a tus hijos en este país. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Si desean comunicarse con nosotros, hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente enviarnos un saludo, pueden hacerlo con toda confianza a través del WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Hechos capítulo 7, versículos 1 al 16. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. En esta porción de la Escritura se nos describe cuál fue la acusación contra Esteban, uno de los diáconos elegidos. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, proclamando la fidelidad soberana de Dios. Esteban comparece ante el concilio acusado falsamente de blasfemar contra Dios, contra Moisés y contra el templo. Ya lo escucharon ustedes en la lectura, Hechos 6, 11 al 14. Sin embargo, lejos de responder con arrogancia o espíritu vengativo, comienza su defensa
con profundo respeto y solemnidad. Varones hermanos y padres, oíd. Oigan, varones hermanos y padres, noten la expresión tan maravillosa de conciliación, de filialidad, de fraternidad, de consideración, de respeto. Varones hermanos y padres, oigan, escuchen. Vayan a Hechos 7:2 y miren y comprueben que eso está registrado en las Escrituras. Desde el inicio vemos en Esteban el Espíritu de Cristo, firmeza doctrinal unida a mansedumbre y reverencia. Lo uno no quita lo otro y no lo debe quitar en la vida cristiana. La verdad de Dios jamás necesita expresarse con soberbia carnal, mucho menos con violencia de cualquier índole. El siervo de Cristo puede hablar con autoridad y al mismo tiempo con humildad. Los romanos decían, humilitas veritas est. La humildad es la verdad. El Dios de la gloria toma la iniciativa. Esteban comienza donde verdaderamente comienza la historia de la redención, en Dios mismo. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Así inicia Esteban. Hechos 7:2. ¡Qué expresión tan majestuosa! El Dios de la gloria. No es Abraham buscando a Dios, sino Dios revelándose soberanamente a Abraham. Y esta es la confusión que muchos tenemos hoy en día. Pensamos que somos nosotros los que buscamos y encontramos a Dios. Eso es imposible para un ser humano caído. Es Dios quien nos busca. Es Dios el de la buena voluntad, no los hombres. Los hombres solo tenemos mala voluntad. La buena voluntad es la de Dios. Él toma la iniciativa. En esta expresión de Hechos 7:2 encontramos la esencia de la gracia divina. Abraham vivía en Mesopotamia, no olviden eso, en medio de un contexto pagano y lleno de idolatría, cuando el Señor lo llamó eficazmente. Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La salvación siempre comienza con Dios. La iniciativa pertenece enteramente al Señor. Esto armoniza perfectamente con toda la enseñanza bíblica. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El llamado de Abraham es un hermoso retrato de la conversión verdadera. Dios llama al pecador a salir de su antigua vida para vivir por fe, a dejarlo todo, para vivir por fe y bajo su pacto. El mandato fue claro: sal de tu tierra y de tu parentela. Escuche bien lo que viene enseguida. La fe salvadora implica separación del mundo y consagración a Dios. No se trata meramente de abandonar lugares físicos, sino de romper con la vieja manera de vivir. Romper con la vieja manera de vivir. Escúchenlo bien. Hay que romper con la idolatría del corazón y con toda confianza puesta en el ser humano, en el hombre, en la carne o en la sangre, como enseña el apóstol Pablo muy claramente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una promesa que parecía avanzar lentamente. Esteban recuerda que Abraham llegó a Canaán, pero no recibió inmediatamente la herencia prometida, como dice en Hechos 7:5. Escuchémoslo de las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 7, versículo 5.
y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Humanamente hablando, todo parecía lento, incierto y hasta contradictorio. Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida. Sin embargo, Dios nunca dejó de cumplir su palabra. Aquí aprendemos algo profundamente pastoral. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Los tiempos de Dios, escuche bien, los tiempos de Dios no son los nuestros. Muchas veces el creyente quisiera ver resultados inmediatos, respuestas rápidas o cumplimiento visible de las promesas. Pero el Señor forma nuestra fe, enseñándonos a caminar confiando en Él, aun cuando todavía no vemos el cumplimiento completo. La carta a los Hebreos explica que Abraham entendió que las promesas apuntaban más allá de Canaán terrenal, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo puede encontrar usted en Hebreos 11:10. La verdadera herencia del pueblo de Dios siempre ha sido celestial. Canaán era sombra, era un ejemplo muy rudimentario. Cristo es la realidad. La soberanía de Dios, aún en el sufrimiento, es algo que tenemos que considerar muy seriamente. Dios le anunció a Abraham que su descendencia sufriría aflicción en tierra ajena. La reducirían a servidumbre y los maltratarían. Eso lo puede ver usted en Hechos 7:6. El sufrimiento del pueblo de Dios jamás ocurre fuera del control soberano del Señor. Aún los 400 años en Egipto estaban bajo el decreto divino, pero junto con la profecía del sufrimiento vino también la promesa de la redención. Mas yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán. Hechos 7:7. El Señor nunca abandona a su pueblo. Quizá hoy muchos creyentes atraviesan tribulaciones, enfermedades, oposición familiar, cargas económicas o luchas espirituales profundas, crisis de su fe. Este pasaje nos recuerda a perfección que Dios continúa gobernando cada detalle de nuestra historia. Nada escapa a su providencia paternal. Como diría José, el personaje bíblico, el hijo de Jacob, el hijo amado de Jacob, más adelante de las promesas de hechas a Abraham y el anuncio de este sufrimiento de esclavitud. Escuchémoslo de las Santas Escrituras. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El pacto de la circuncisión y la verdadera señal espiritual. Dios dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto y le dio el pacto de la circuncisión. Hechos 7:8. Sin embargo, Esteban comienza a preparar cuidadosamente el terreno para mostrar que los judíos habían convertido las señales externas en motivo de orgullo carnal, olvidando la realidad espiritual y redentora que ellas representaban. La circuncisión jamás fue dada simplemente como una marca física sobre el cuerpo, sino como una señal visible de una obra espiritual que Dios prometía realizar en el corazón de su pueblo. Y aquí debemos detenernos cuidadosamente porque este asunto es profundamente importante para toda la historia de la redención y para la comprensión correcta de la unidad del pueblo de Dios. La circuncisión no debe entenderse ni en el antiguo pacto ni en el nuevo como un mero rito externo
corporal o cultural. Tampoco el bautismo en agua debe ser reducido a un simple símbolo vacío o a una ceremonia religiosa sin trascendencia espiritual. Cuando las señales del pacto son vistas únicamente desde una perspectiva material, inevitablemente terminan perdiendo su profundidad bíblica y su lugar dentro del propósito salvador de Dios. Por eso necesitamos pedir al Señor humildemente que ilumine nuestro entendimiento. Las señales establecidas por Dios en su palabra jamás fueron diseñadas para distraernos de Cristo, sino precisamente para conducirnos a Él, para recordarnos a Él y su obra. La Escritura misma insiste en esto. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor declaraba, vamos a oírlo de la misma Biblia, de las mismas Escrituras. Escúchelo con atención y con reverencia y temor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Espero que hayan escuchado muy bien. Y espero que no se vayan a distraer diciendo que esto no dice nada. Es muy claro la orden, el imperativo. Circunciden pues el prepucio de vuestro corazón. Y si quieren mejorar este asunto, vean lo que dice más adelante en las Santas Escrituras. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Escucharon bien? Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Esto es importante que lo tengan en mente, y es importante que lo retengan, y es importante que lo mediten, y es importante que lo analicen. Es decir, la señal externa apuntaba a una necesidad mucho más profunda. ¿Cuál era esa necesidad? La transformación interior producida únicamente por la gracia y el poder de Dios. El apóstol Pablo desarrolla esta verdad con enorme claridad en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Espero que hayan puesto atención y espero que lo hayan leído y lo hayan escuchado con mucha atención, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Está Pablo hablando en el Nuevo Testamento. Y en Colosenses establece una conexión profundamente significativa entre circuncisión y bautismo dentro del desarrollo del pacto de Dios. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Espero que hayan escuchado la lectura con reverencia, con atención, con responsabilidad, con amor, y que me permitan enfatizar algo que dice el versículo. En él, en Cristo, fuisteis circuncidados. Queridos estudiosos, queridos seguidores, no entiendo de dónde sacan algunos la idea
de que la circuncisión fue del pasado, que no tiene nada que ver con nosotros, siendo que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para nuestra enseñanza. En Cristo, en Él, dice la traducción literal, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Y cómo termina esto? Mire, atención, sepultados con Él, sepultados con Cristo en el bautismo. Solo quiero hacer un comentario que sale de lo más profundo de mi corazón de pastor. No puedo entender, otra vez les reitero, no puedo entender la dificultad para ver la continuidad y progreso de la revelación de Dios en la Biblia, especialmente respecto de las señales innegables de pertenencia al pueblo de Dios, su iglesia. No lo puedo entender. La revelación es tan clara, contextualmente hablando, como lo podemos ver con toda claridad en estas porciones de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer, y asunto que, sin lugar a duda, incide en un principalísimo e importantísimo aspecto de la misma revelación: la unidad visible del pueblo de Dios, de la iglesia, con un agravante para ver esto con seriedad y mucha responsabilidad y con mucho más detenimiento. Sin unidad visible no habrá cumplimiento de la Gran Comisión en toda su extensión y no habrá una forma eficaz de evangelización, por ende, de todo aspecto de la misión de Dios. No son mis palabras. Quiero que lo escuche, de lo que dictó el Espíritu Santo, de lo que sopló el Espíritu Santo al espíritu del apóstol Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis queridos seguidores, amados hermanos en la fe, simpatizantes, estudiosos de la Biblia, los que ordinariamente me escuchan y me siguen, o los que llegan por soberanía de Dios en el día de hoy. Este tema que estamos tratando es sumamente importante. Creo que ya tienen suficiente material para meditar. Una sugerencia que yo les doy es que dividan el estudio en partes para que lo hagan como su devocional, su estudio bíblico durante la semana. No se impongan cargas que quizá no pueden llevar, pero amen la palabra, deleítense en ella, medítenla, rumienla, vuélvanla, susúrrenla, y el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Vamos a retomar el tema en nuestro próximo estudio y vamos a darle continuidad y vamos a resumirlo y vamos a darle la importancia que esto tiene. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. No se confundan, no tengan miedo en estos momentos difíciles por los cuales pasamos como nacionales, como colombianos. Están en las manos de Dios, esto todo está en las manos de Dios. Él es soberano, Él gobierna, Él es el emperador. Confiemos en Él. Y hagámonos el propósito en el corazón de trabajar para multiplicarnos, para extender el reino de Dios entre nosotros. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Los amo con todo mi corazón. Hasta el próximo estudio bíblico.
Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.